Vamos a continuar con el desarrollo de la fisiología cardiovascular, en este caso la fisiología del corazón, y esta clase continúa en la que dimos de potenciales. Entonces, retomando un poquito lo que dimos en potenciales, imagínense lo siguiente. Esta es una célula, un miocito conductor, este es un miocito contráctil. Estos son los fenómenos iónicos que van a caracterizar al potencial típico de las células, por ejemplo, nodales. Donde, por ejemplo, vos tenés un prepotencial que se da por ingreso de sodio, por canales de fondo de sodio de background. Después se produce el ingreso de calcio y sodio por canales lentos. Y esto genera la fase de despolarización. Y después C, la fase de repolarización, es causada por el ingreso de potasio. Bien, y ese es el típico potencial que vimos ayer, que se ve nada más que en células del aparato cardiolector. Bien, las células nodales del nodo sinoauricular y ellos aguardan. Bueno, ahora bien, miren esto. El sodio que ingresó y el potasio que salió tienen que ser normalizados por la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, parte del sodio que entró es eliminado, es intercambiado con potasio, esto gasta ATP. En esta célula las bombas sodio-potasio ATPasa están muy desarrolladas y tienen una gran inclusión de glucógeno PAS positivo que garantiza, digamos que proporciona la energía para el funcionamiento de estas bombas. Ahora, no todo el sodio que ingresó acá va a salir por la bomba sodio-potasio ATPasa. Estas células están vinculadas entre sí con otras células del aparato cardiolector mediante uniones nexo y finalmente las células del aparato cardiolector, por ejemplo las células de Purkinje, van a estar vinculadas con los miocitos contráctiles también por uniones nexo. Y esto va a garantizar el potencial que vamos a ver en las células contráctiles. ¿Por qué este potencial, que tiene una fase 0, 1, 2, 3 y después la fase de reposo o fase 4, se desencadena de la siguiente manera? Primero, el ingreso de sodio por las uniones nexo provocará que de los menos 90 milivoltios del potencial de transmembrana en reposo, la membrana acceda al umbral, menos 65 milivoltios. Cuando accede al umbral, se abren canales rápidos de sodio, canales F se llaman, y entonces el sodio ingresa masivamente y se produce la fase de despolarización, la fase 0 del potencial de acción de las células musculares. Bueno, esto, digamos, el potencial se va hasta más 35, se cierran los canales de sodio, se abren canales de cloro, que el cloro entra, se abre el canal de potasio, el potasio sale y esta corriente de ingreso de aniones y de egreso de cationes genera una repolarización transitoria o inicial. Bien, pero enseguida se van a abrir canales lentos de calcio-sodio, el calcio va a ingresar, pero a esta corriente de ingreso de calcio se le opone una corriente de egreso de potasio. Esta corriente de ingreso de calcio es una corriente despolarizante, la corriente de egreso de potasio es una corriente repolarizante. Entonces, si tengo una corriente despo y una corriente repo que se anulan mutuamente, vamos a tener una meseta, ¿sí? Pero además, ese calcio ingresado va a inducir la contracción, que es algo que vamos a ver en el próximo pizarrón. Bien, entonces, después, si la meseta en realidad es una meseta descendente, llega un momento que se cierran los canales de calcio-sodio, los canales lentos de calcio-sodio, que de todas maneras se mantienen como 200 milisegundos abiertos, eso sería la meseta. Y bueno, cuando se cierran los canales de calcio-sodio y solo tenga una corriente repolarizante de canales de potasio, de egreso de potasio, ahí voy a tener la repolarización final. Llegamos al reposo, en el reposo yo tengo que normalizar los niveles de sodio y potasio y también los niveles de calcio. Dejemos calcio por el momento, lo vamos a ver en los próximos pizarrones, pero tomemos el sodio y el potasio. El sodio que entró, ya sea por los nexos o que entró por los canales rápidos, se eliminará intercambiado con potasio por la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero no todo el sodio que entró se elimina por bomba. Parte del sodio, por nexos, penetrará la célula vecina y este proceso se repetirá en la célula vecina y luego en la otra y luego en la otra. Es una corriente de despolarización que se va transmitiendo desde el subendocardio al subepicardio. Recuerden que las últimas células del aparato cardiolector, que eran las células de Purkinje, se encontraban en el subendocardio. Ahí contactan con la primer capa, digamos, de células musculares contráctiles que están en el miocardio, pero vecino al subendocardio, y son las primeras en despolarizarse. Y después se produce toda una corriente de despolarización a través de las uniones nexo que va del subendocardio al subepicardio. Esto garantiza que haya como digamos una
una funcionalidad simultánea, una contracción simultánea de todas las células ventriculares o de todas las células auriculares, o sea que todas actúan como si se tratase de un sincicio funcional. Todas actúan como si fueran un sincicio, o sea, una sola gran célula multinucleada. Pero en realidad no, los minocitos cardíacos son uninucleados, pero como funcionan, como si fuesen células multinucleadas, decimos que es un sincicio funcional. Estas son las bases iónicas de los potenciales que vimos el otro día, mejor descritas o más detalladas. Copien esto y ahora lo que vamos a analizar es esta parte, cómo el calcio provoca la contracción, lo que se llama el acoplamiento excitación-contracción. Es decir, vamos a hablar del trabajo químico. Copien. Bueno, le voy a explicar entonces el trabajo químico del músculo estriado cardíaco. Habíamos dicho que al igual que el músculo estriado esquelético, el cardíaco, y al igual que el liso, es un transductor entre trabajo eléctrico, químico y mecánico. Con respecto al trabajo químico, es lo que habitualmente denominamos el acoplamiento, excitación, contracción. Los cambios químicos que suceden cuando se produce la despolarización de membrana. ¿Cómo se traduce eso en una contracción? Bueno, observen. Entonces, trabajo químico, acoplamiento, excitación, contracción. Vamos a la contracción. La primera diferencia, o sea, el músculo estriado cardíaco es un músculo estriado. Entonces, es muy similar el mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción al del músculo estriado esquelético, con algunas diferencias que ahora vamos a ver. Nada que ver con el músculo liso, que cuando dimos la clase de músculo liso yo les dije que era como si se tratase de, digamos, un tejido completamente diferente, nada que ver, distinto origen embriológico, distinta morfología del MO, distinta morfología del MED, distinta composición química y distinta forma de contraer, distinto mecanismo de contracción. Lo único que comparte es que es un tejido excitable y contráctil, éxito-contráctil. Pero el resto es diferente. En cambio, el cardíaco y el esquelético son los dos músculos estriados, tienen un mecanismo similar. ¿Qué sería esto? A grandes rasgos, se despolariza la membrana. Esto provoca liberación de calcio del REL. El calcio aumenta la concentración en el citosol. El calcio se une a la troponina C. Esto libera los sitios activos de actina por el complejo troponina-tropomiosina. Actina interacciona con miosina, se produce el golpe de fuerza con gasto de ATP, etcétera, etcétera. Lo mismo que vimos en el músculo estriado esquelético y eso produce la contracción. Hasta ahí bárbaro. Pero el acoplamiento éxito-contráctil tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el túbulo T del músculo cardíaco es más grande que en el músculo estriado esquelético. Tiene 5 veces más diámetro y 25 veces más volumen. Segundo, contacta con una sola o se vincula con una sola cisterna terminal del REL y no con dos. Entonces forma díadas, no tríadas. Tercero, esto es menos relevante, la díada se forma a nivel del disco Z en el músculo estriado esquelético. La tríada la encontramos a nivel de la interlínea AI. Esto fisiológicamente no es un dato importante. Ahora, el más importante de todos los datos fisiológicos es que en el músculo estriado cardíaco las membranas del túbulo T y la membrana de la cisterna terminal no contactan. En el esquelético sí. Entonces, en el esquelético, como la membrana del túbulo T contacta con la membrana de la cisterna terminal, cuando esta membrana se despolariza, esta membrana se activa, libera calcio y el músculo se contrae. Como acá están separadas, que esta membrana se despolarice no necesariamente va a provocar nada en esta membrana, no contacta. Bueno, pero el mecanismo implica el ingreso de calcio extracelular, ahora lo vamos a analizar. Entonces, primero, las diferencias. Diferencias con el músculo estriado esquelético son que el túbulo T del músculo cardíaco es más ancho, 5 veces más ancho. Que el túbulo T se vincula con una sola cisterna terminal del REL formando díada. Que la díada se encuentra a nivel del disco Z y lo más importante, que le podemos poner un IMP, que las membranas del túbulo T y de la cisterna terminal no contactan. Entonces, ¿cómo se produce el acoplamiento excitación-contracción? De la siguiente manera. Primero, se produce una despolarización en el sarcolema. Hay una despolarización en el sarcolema. Esta despolarización, se va a profundizar
por el túbulo T como lo hacía en el músculo estriado esquelético. Desciende la onda de despolarización, 2. Bueno, pero al llegar a la parte profunda del túbulo T, se van a abrir unos canales que se llaman canal receptor de dihidropiridina. Este canal, que también se llama DHP, por la dihidropiridina, es un canal de calcio voltaje dependiente. Acá, al abrirse este canal, ingresa calcio desde el LEC hasta el LIC. Ese calcio ingresado se va a unir a otro canal que está en el REL, pero que se llama receptor de rianodina de tipo 2. En el músculo esquelético estaba el receptor de rianodina de tipo 1, en el cardíaco el de tipo 2 y en el liso el de tipo 3. Son canales de calcio, pero acá está la diferencia. El receptor de rianodina del músculo esquelético es un canal de calcio voltaje dependiente. Se abre cuando se despolariza la membrana. Claro, como la membrana del túbulo T contacta con la membrana de la cisterna terminal, cuando esta membrana se despolariza, se abre el canal de calcio y el calcio penetra. Y el calcio sale del REL al citosol. Es voltaje dependiente, pero como acá están separadas, esta membrana, la del túbulo T, se despolariza, esto activa el ingreso de calcio al LIC, el calcio se une a receptores en el LEC y ahí produce la apertura de estos receptores de rianodina y el calcio sale. Quiere decir que los canales de calcio del REL en el músculo cardíaco son canales de calcio dependientes. O dicho de otra manera, no son canales de calcio voltaje dependientes, son canales de calcio ligando dependientes. Y esto trae otra cuestión. Bueno, entonces decíamos, ingresa calcio, el calcio se une a estos receptores de rianodina y entonces el REL, que almacenaba calcio, lo libera, tanto el calcio extracelular como el intracelular aumentan, y al aumentar el calcio intracelular por los mecanismos descritos para el músculo esquelético se produce la contracción. ¿Estamos? O sea, tras la despolarización se produce la contracción. El mecanismo implicado es este y ahora entonces se los resumo. Son 5 pasos. Se despolariza el sarcolema. Este potencial de acción se profundiza por el túbulo T. Va a ingresar calcio por canales de dihidropiridina, que son canales de calcio voltaje dependientes. El calcio se unirá a receptores de rianodina en el REL, abrirá estos receptores que son ligando dependientes y saldrá calcio del REL, y entonces va a aumentar el calcio en el LIC y se produce la contracción. Esos son los 5 pasos de la contracción. Lo otro que les quería aclarar. El músculo estriado cardíaco depende del calcio extracelular. Por eso las modificaciones de la calcemia, ya sea la hiper o la hipocalcemia, traen aparejado una afectación del músculo cardíaco. Y es por eso que la regulación de la calcemia tiene que ser muy precisa, ¿sí? Porque las alteraciones de la calcemia, al igual que las alteraciones de la calemia, o sea, de la potasemia, te matan con mayor, son más peligrosas, te matan con mayor probabilidad que las alteraciones, por ejemplo, de la natremia, o con mayor velocidad que las alteraciones de la natremia. Estamos de la concentración de sodio. ¿Y por qué te matan las alteraciones de la calcemia, las alteraciones de la potasemia, de la calemia? Las de la potasemia porque alteran el potencial de membrana de las células y lo hacen a una célula más excitable o menos excitable, y eso puede determinar a una célula tanto nerviosa como una célula muscular, y una célula muscular tanto estriada esquelética como estriada cardíaca, o sea, cualquier célula excitable. Las alteraciones de la calemia afectan el potencial de reposo, porque el potencial de reposo depende de la concentración de potasio. Perfecto. Pero las alteraciones de la calcemia afectan a aquellas células excitables que dependen del calcio extracelular. Entonces, una alteración de la calcemia te afecta al músculo cardíaco, no te afecta al músculo esquelético. De hecho, existen experimentos, creo que yo se los había mencionado, en los cuales células musculares estriadas y esqueléticas en cultivo se las coloca en un cultivo sin calcio y se las estimula eléctricamente y estas células se contraen, porque no dependen del calcio para contraerse. En cambio, el mismo experimento realizado con células musculares estriadas cardíacas dispuestas en un medio sin calcio, por más que electrifiques la membrana, por más que se despolarice la membrana, la célula no se contrae. ¿Por qué? Porque no hay calcio
en el medio extracelular. Entonces, por más que se abran los canales de dihidropiridina, el calcio no ingresa, y si no ingresa calcio de afuera, no sale calcio desde el REL, y entonces el músculo no se contrae. O sea que el músculo estriado cardíaco depende de la concentración de calcio del LEC. Bueno, y en cuanto a lo que le decía de la peligrosidad de las alteraciones de la calcemia, tanto el aumento como la disminución de la calcemia provocan alteración de la excitabilidad cardíaca, y en un caso puede llegar a provocar un paro cardíaco por disminución de la excitabilidad, y en otro caso pueden provocar una fibrilación ventricular, o sea, por aumento de la contractilidad, lo cual, como decíamos en la clase anterior, ambas cosas son peligrosas porque puede llegar a provocar la muerte, ¿no es cierto? Tanto el paro como la fibrilación ventricular produce la muerte. Entonces, para evitar esto, los mecanismos reguladores de la calcemia por la paratormona, la vitamina D, etcétera, son muy eficientes. Tratan de mantener la calcemia en un rango muy estrecho que oscilaba entre 9,5 y 10,5 miligramos por 100 mililitros de sangre. Bueno, queridos, esto sería acoplamiento, excitación, contracción. Copien esto. Bueno, con respecto a la relajación del músculo cardíaco, la misma se produce de la siguiente manera. Obviamente tiene que disminuir el calcio en el LEC, y obviamente tiene que dejar de entrar calcio desde el LEC, con lo cual lo primero que tiene que ocurrir es la repolarización, que se cierren los canales de calcio de dihidropiridina para que el calcio deje de entrar. Entonces, cuando se produce la repolarización, este calcio que está en el LEC empieza a ser recaptado por una bomba de calcio del REL. El calcio que salió del REL vuelve al REL por una bomba de calcio ATPasa que se llama cerca, que quiere decir bomba de calcio del retículo endoplásmico liso. La S viene de smooth, que en inglés quiere decir liso. Bien, entonces el calcio es recaptado. Ahora bien, no todo el calcio del LEC había salido del REL. Recuerden que parte del calcio había provenido del medio extracelular. Entonces también necesita el calcio del LEC salir al exterior de la célula, y esto lo hace por dos mecanismos. La bomba de calcio ATPasa de la membrana del sarcolema, y también un intercambiador calcio-sodio que saca una molécula un átomo de calcio mientras que entran 3 de sodios. Pero para evitar que esto vuelva a despolarizar la célula, estos sodios que entraron vuelven a salir intercambiados con potasio por una bomba sodio-potasio ATPasa, con lo cual las bombas de calcio son transportes activos primarios, mientras que el intercambiador calcio-sodio es un transporte activo secundario, porque gasta ATP, pero en su asociación a la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, por los 3 mecanismos descritos, la bomba calcio ATPasa del REL, que es la bomba de tipo cerca, la bomba de calcio ATPasa del sarcolema y el intercambiador calcio-sodio, vos conseguís disminuir la concentración de calcio del LEC. Esto trae aparejado, como ya vimos en el músculo estriado esquelético, la relajación. En resumen, en el músculo estriado cardíaco, la relajación sucede de la siguiente manera. Se repolariza el sarcolema, se produce recaptación de calcio al REL por la bomba de calcio ATPasa de tipo cerca, se elimina el calcio al LEC por la bomba de calcio ATPasa, que es un transporte activo primario, y por el intercambiador calcio-sodio, que es un transporte activo secundario asociado a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es un transporte activo primario. Bueno, esto produce la disminución de calcio del LEC y esto produce la relajación muscular. Entonces, 5 pasos de la contracción, 5 pasos de la relajación. Tanto la contracción como la relajación son procesos activos, como veíamos en el músculo estriado esquelético. Copien eso. Bueno, y para terminar vamos a ver cómo se regulan la contracción y la relajación a través de estos mecanismos que vimos de la liberación de calcio y de la recaptación de calcio. El músculo cardíaco tiene una proteína muy importante que se llama proteína fosfolambán. Esa proteína fosfolambán es una proteína reguladora de la bomba de calcio del REL, de la bomba cerca. Pero ¿qué pasa? La proteína fosfolambán tiene 2 estados, que son un estado no fosforilado y un estado fosforilado.
Cuando la proteína fosfolambán está desfosforilada, está activa. Cuando está activa, inhibe la bomba de calcio sérica. Pero cuando la proteína fosfolambán se fosforila, a su vez, se inactiva. Y cuando la fosfolambán se inactiva, deja de inhibir a la bomba de calcio ATPasa del REL. Entonces, escuchen esto. Si vos tenés la fosfolambán sin fósforo, está activa. Si está activa, inhibe la bomba. Si inhibe la bomba, la recaptación de calcio es lenta. Si la recaptación de calcio es lenta, la diástole es más larga, tarda más en producirse. Y si la diástole es más larga, la frecuencia cardíaca es menor. Por ejemplo, bradicárdica o menor. Bien, ahora, cuando la fosfolambán se fosforila, la fosfolambán con fósforo se inactiva. La fosfolambán está inactivada. Si la fosfolambán está inactiva, esto termina estimulando la bomba porque lo que hace en realidad es inhibir la inhibición. O sea, si la fosfolambán se inhibe, deja de inhibir la bomba, con lo cual la bomba se estimula. Si la bomba se estimula, la recaptación de calcio es más rápida. Si la recaptación de calcio es más rápida, la diástole es más corta. Y si la diástole es más corta, la frecuencia cardíaca es más alta. O sea, tenés taquicardia. Entonces, los mecanismos de regulación de la fosfolambán pueden regular la frecuencia cardíaca, el cronotropismo. De hecho, cuando se produce una descarga de catecolaminas por el sistema nervioso autónomo simpático, en el corazón, estas catecolaminas se van a unir a receptores que se llaman beta 1. Esto lo vamos a ver con autónomos, recién en la UP7, pero por ahora les adelanto algo. Los receptores adrenérgicos del corazón son receptores beta 1. Estos receptores beta 1 están asociados a la proteína, a la proteína GS, que estimula la adenilciclasa, que genera AMP cíclico. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hay una descarga de catecolaminas en las células cardíacas, aumenta el AMP cíclico. A diferencia de lo que pasa con el músculo liso, donde el AMP cíclico lo que hace es inhibir al músculo liso por distintos mecanismos, en el corazón tiene efectos estimuladores, tanto de la frecuencia como de la contractilidad. ¿Por qué? Porque el AMP cíclico estimula a las proteinquinasas, la proteinquinasa A, ¿sí? Y esta produce fosforilación. Entonces, la fosforilación de los canales de calcio del REL que permiten la salida de calcio del REL aumenta. Con lo cual, aumenta la concentración de calcio en el REL, en el LIC, y si aumenta la concentración de calcio en el LIC, la fuerza de la contracción es mayor. Porque es igual a lo que pasaba en el músculo estriado esquelético, más calcio, más contracción. Entonces, eso da lo que se llama el efecto inotrópico positivo de las catecolaminas, que aumenten la fuerza de contracción, la contractilidad. En cambio, también la proteinquinasa, en respuesta a las catecolaminas, es capaz de fosforilar a la proteína fosfolambán. Y como vimos hace un ratito, si vos fosforilás a la proteína fosfolambán, la inactivás, y si la inactivás, aumentás la frecuencia cardíaca. Ese es el efecto cronotrópico positivo de las catecolaminas, que no lo hace solo por acortar la diástole. También lo que hacen las catecolaminas es, en las células nodales, aumentar la pendiente de despolarización, y eso hace que la frecuencia aumente, o sea que por varios efectos pueden aumentar el cronotropismo. Pero concretamente, y resumiendo, una descarga de catecolaminas, tanto por los nervios simpáticos como de catecolaminas circulantes, como de adrenalina circulante, por ejemplo en ejercicio, trae un efecto tanto inotrópico como cronotrópico positivo en el corazón por fosforilación de proteínas. El efecto cronotrópico positivo se produce, entre otras cosas, por la fosforilación de la proteína fosfolambán. Bueno, queridos, este es el trabajo químico cardíaco. Copien esto. Lo que nos queda para terminar de analizar la fisiología del corazón es el trabajo mecánico, es decir, el ciclo cardíaco. Copien eso. Bueno, polluelos, para concluir el trabajo químico, lo único que me resta decirles es que en cuanto al metabolismo del músculo estriado cardíaco, el mismo es similar a lo que vimos para el metabolismo del músculo estriado esquelético con un par de diferencias fundamentales. La primera de ellas es que la contracción del corazón es continua, permanente. El corazón late 70 veces por minuto durante todos los minutos de tu día, durante todos los días de tu vida.
Entonces, a diferencia del músculo osteoesquelético que puede estar en reposo con su calor de mantenimiento, etcétera, todo lo que ya habíamos hablado, pero que tiene ciclos intermitentes de contracción. Acá no, es continuo. Por lo cual, el metabolismo del corazón es principalmente aerobio. Tanto en el ejercicio leve como en el moderado, el metabolismo es aerobio. Se consumen principalmente ácidos grasos, y los ácidos grasos se consumen solo en forma aerobia, se consumen cuerpos cetónicos, glucosa y lactato que provienen de la sangre, y esto se hace en forma aerobia. Los miocitos contráctiles tienen relativamente poco glucógeno. El que tiene mucho glucógeno es el conductor. Tienen menos glucógeno que el miocito estriado esquelético, o sea que no usan depósitos propios, aunque tienen depósitos propios de glucógeno, que los queman, pero también aerobio. Solo en el ejercicio muy intenso el metabolismo del corazón puede hacerse anaerobio, pero esto puede llegar a ser riesgoso. De hecho, el bloqueo de la irrigación cardíaca, aunque sea por unos segundos, puede provocar lesiones graves. Provoca isquemia y la isquemia puede provocar infarto. Bueno, muy bien, queridos. Con esto terminamos el trabajo químico. Nos queda solo hablar del trabajo mecánico, que vamos a ver en la próxima clase, el ciclo cardíaco. Cuídense, polluelos, y nos volvemos a ver pronto.